primer líder también era mi padre. ¿Y yo sí iba por obligación? Pues a mí me dije, esto no me gusta, esto no es lo que quiero. En mi caso fue la necesidad. Esto es La Oreja de Malco, una charla honesta entre amigos, con ideas basadas en la Biblia y siempre centradas en Cristo. Relájate y conversemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a un podcast más de La Oreja de Malco. Saluden todos, para los que nos están viendo. Sean bienvenidos. Hoy es nuestro episodio número 13. Sí, Es el último episodio. Nuestro último episodio. Esperemos que les haya gustado estos 3 episodios que hemos tenido. No, 14. 14 Falta no. uno. Bueno, los 14 episodios que vamos a tener. Y ya saben cómo empiezo yo, ¿no? Primero, pues, darles el agradecimiento a Dios porque estamos aquí una vez más. Ya son 3 episodios. Wow. Y al estudio Alfa y Omega por el espacio y el tiempo que nos está dando para poder grabar este podcast. Vamos a empezar con lo de siempre. Ya saben que cuando me toca podcast, pues me interesan sus vidas. Cuando no me toca podcast, no. Nadie se había interesado Entonces, tanto por mí. La pregunta que siempre hago es... Puro chisme. Claro. O sea, los que me conocen saben que el chismecito me nutre. ¿Cómo les fue en su semana? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están? ¿Qué ha pasado de nuevo? La neta, sí. Quiero empezar con Moy. Sí, yo también quiero empezar con Moy. De hecho, voy a modificar la pregunta. O sea, ¿cómo les fue su semana? Muy. Mucuy. Pues... Pero todos véanlo así, nunca. Sí, esta semana fue mi cumpleaños, así que empecé excelente la semana. ¿Qué más? Unas situaciones en el trabajo y por ahí que han llevado a unas decisiones por ahí que luego sabrán. Pero en general he estado muy bien, gracias a Dios. Como siempre, en medio de todas las situaciones veo la gracia de Dios. Y también una de las cosas es que donde estaba rentando, tuve que dejarlo y me cambié de lugar. Entonces me moví a otro lugar. Entonces ha habido muchos cambios recientemente en mi vida, pero pues nada fuera de lo ordinario. Emma. Yo estoy bien, gracias a Dios. Gracias por preguntar. Gracias a ustedes por preguntar. Yo estoy bien, todo igual... todo ordinario, todo fluyendo. Realmente no tengo mucho más que comentar. Pues ha estado como que muy neutral todos estos días para mí, ¿no? Tanto en parte en mi vida personal, en la vida con mi familia, en los ministerios que manejamos en la iglesia. O sea, como que estamos de vacaciones. Pero sí, yo creo que todo está bien y pues cualquier actualización muy importante, no vamos a esperar al doc, lo vamos a decir. Así es. De una vez, Trus. Pues igualmente, o sea, como dice Emma, he estado muy tranquilo la semana, con bastante trabajo, actividades, avanzando los proyectos que estamos emprendiendo. Pero pues de ahí en fuera todo tranquilo. También tienes que mencionar tu nuevo vicio. No. Sí. Eso es algo nuevo. Oye, sí, cierto. Inició un nuevo proyecto. Inició un nuevo proyecto ahí, llamado Minecraft. Me he vuelto adicto a esa cosa. No manches, o sea. Nuevo proyecto, estoy construyendo mi casa, dice. Ajá, literalmente. De tierra. Con piscina, para que vean que con estoy tortugas. iniciando, o sea. Humilde. Tiene un pez y es de tierra. Así que nos veremos en Minecraft. Ahí haremos el siguiente podcast. Exacto. La neta. Doc. Pues cosas nuevas que yo creo que no habíamos mencionado en el capítulo anterior y creo que pues ahorita deberíamos de mencionar es que ya acabó la semana juvenil, también ya acabó la semana infantil y pues gracias a Dios pues salió bastante bien. Creo que hemos aprendido mucho de todo eso, todos nos llevamos un gran aprendizaje y de ahí en adelante pues creo que las energías están renovadas. O bueno, yo me siento renovado, no sé ustedes. Andamos Hoy es heavy. cansado, Andamos heavy. estábamos muy cansados durante todo esa semana, pero creo que
Estamos de vacaciones. Sí, estamos de vacaciones. Valió la pena, ¿no? Como que valió la pena, exacto. Sí, valió la Sientes pena. esa como que ese sentimiento de satisfacción, es decir, ya estuvo, pero quiero más, ¿no? O sea, quiero continuar, quiero seguir haciendo estas cosas que tienen mucho que ver con el tema de hoy. Pero voy a hacer una pregunta random. Si tuvieras que irte de viaje y dejar a tus amigos en Ya le vas a soltar. La pregunta random es... la vez pasada, en mi anterior pregunta, dijimos en qué éramos malos. En qué éramos malos. Ahorita voy a cambiar la dinámica. Por ejemplo, ahorita vamos a decir, obviamente todos hacia una persona y así vamos a ir cambiando. ¿En qué consideramos nosotros que es buena esa persona? Creo, o siento yo, nos conocemos. Que ya llevamos tiempo trabajando juntos en el mismo pues ministerio. Y en el caso, por ejemplo, de Amílcar, ya dije la palabra que no me gusta. Exacto. ¿Qué dijiste? Que ya llevamos bastante tiempo de conocernos. Y creo que ya podemos hacer ese tipo de preguntas, ¿no? Entonces, por ejemplo, y esto va para nosotros los tres, ¿qué es lo que consideran que Emma es bueno? Bueno, yo contesto una y después... Sí, claro, vamos sí. O sea, son 3 para 1. O sea, uno cada quien, ¿no? Te vamos a rostear, amigo. Recuerden que es de hablar con un roast. Son cosas buenas. Es ¿sí? cosa chida, Solo es cosa para chida. recordar. No, yo creo que, pues, más que nada, hablando en cuestiones de las actividades, los proyectos, son la banda. Te mueves bien en ese círculo y en redes sociales. Quieres el que más se encarga de toda la parte de publicidad y todo eso con los proyectos. Yo creo que en esa área, pues, realmente eres chido. Lo haces bien, te gusta. También en la parte creativa en general. Oye, o ¿por qué sea, me toca? No, perdón, si no se me va a olvidar. Está ansioso. Sí, es Ey, ey. que tiene que desahogarse. No, o sea, en general la parte creativa, tú como persona, tanto, no sé, tus ocurrencias, en general, pues, o sea, eres una persona muy creativa, muy, no sé, con un pensamiento crítico muy bueno, o sea, tienes mucha agilidad mental. ¿no? Tienes mucha agilidad mental también. Es algo que me gusta y que admiro de ti también. Pero en general, así como relacionado a lo que dijo Amílcar, en la parte de creación de contenido, cosas así, de arte digital y así, eres muy bueno en eso. Creo que las ideas, yo considero que tienes muy buenas ideas y tienes muy buenos proyectos. Y eso no es sencillo. Armar algo de la nada y decir, vamos a hacer esto y mover esto. No cualquier persona lo puede hacer. O tal vez tengamos toda la intención del mundo, pero no se nos viene nada a la cabeza. Y la Entonces, neta, sí llegas con tú eso. siempre vienes ya con un plan que vamos a hacer esto, aunque no completamente estructurado, pero vienes con la idea. O sea, vamos a hacer esto y ya de ahí nosotros empezamos a desarrollar todo lo demás. Pero la idea la sembraste, o sea, la semilla la pusiste y muchas de los proyectos que hemos hecho han surgido de eso, de esas semillas que tú has puesto, temas del campamento, temas con los jóvenes, actividades con los jóvenes, grupo de alabanza, han surgido de eso, de esas semillas que tú dices, vamos a hacer acá, y lo desarrollamos entre todos. Entonces Tú yo creo llegas que y ese es el dices, ahí está punto. acá, no sé qué hacer con ello, pero ahí está acá. Sí, porque ahí me quedo nada más. Ok, ahora, voy. Miau. Solo Dios la gloria. No queremos decir tu nombre. De Moy. Pues yo creo que la parte de el La parte servicio. buena, la parte buena, la parte Sí. buena. Yo, puros buenos. El violín más pequeño del mundo. La parte del servicio, porque lo que los conocemos y justamente es lo que estábamos platicando antes de grabar, que comentábamos que él es una persona que se mueve mucho, ¿no? De que no está como que tranquilo en la parte de su, iba a decir la palabra prohibida, de su ministerio. Y este podcast se trata de no decir ministerio porque a mí se le paran los pelos. Y pues yo creo que esa parte, ¿no? De que él está muy acostumbrado también a lo que es el servicio y es algo que él comenta que es porque igual sus padres su familia se lo inculcó desde pequeño, ¿no? Y como dijo Amílcar, incluso ha sido de los pocos jóvenes que hemos conocido últimamente
que ha tenido esa disposición. Me acuerdo que siempre desde que Moy entró con nosotros al Ministerio Juvenil, siempre, yo, lo que ustedes me digan yo lo hago. Y era de que Moy, haz esto, sí, haz esto, sí. O sea, era muy dispuesto a, independientemente que lleva poco tiempo y se unió al liderazgo también en ese corto plazo. Pues sí, yo creo que esa disposición más que nada de estar dispuesto a servir y acoplarte, porque pues como tú vienes de otro lugar, pues aquí nosotros ya tenemos como que todo nuestro mood, ¿no? Sí. Nuestro humor, en la forma en la que trabajamos, pero tú nunca fuiste de, no, es que yo no lo hago así o yo no lo hacía así allá, sino que fuiste acoplando y a la vez creo que también fue de aprendizaje para ti. Entonces yo creo que esto no es un adiós, no es cierto. Vas a Milcar porque yo no puedo. No, pues yo una de las cosas que, o sea, ya lo mencionó él igual, de que rapidito te mueves, enseguida tú llegaste, te congregaste, cosa que no todos hacemos cuando nos salimos de nuestra casa. Y y una de las cosas que vi que pudiste hacer y que no ha sido sencillo, creo que para nadie, pero para ti sentí que fue mucho más sencillo, es conectar con los chavos. Hasta cierto grado tuvieron la confianza de llegar, contarte, decirte, como que brindas esa parte y pues no te rajas. Esa es una de las cosas que más me agrada, de que no te rajas. Hasta ahorita. No lo sé hacer. No lo sé hacer, pero le buscamos cómo hacerlo. Eso sí, anda chido. Creo que es tu capacidad de adaptarte. La capacidad que tienes para adaptarte. Porque Camaleón. Una persona puede ser nueva en un ambiente y puede permanecer así, nueva para siempre, ¿no? O sea, no buscar el cambio, no acercarse a nadie. En cambio, tú no. O sea, tú llegaste y automáticamente entraste para hacer lo que tenías que hacer. Y entraste con nosotros y fácilmente fuiste bienvenido y fácilmente te mezclaste con nosotros. Y eso, pues, no todo el mundo lo logra hacer. Es difícil. Yo no soy así, yo no puedo hacer eso. O sea, sí, a mí me cuesta trabajo esa capacidad de adaptarse en un ambiente en donde yo no estoy cómodo. Pero tú llegaste y aprendiste a hacerlo. Y te ganaste el cariño de mucha gente en la iglesia, con nosotros. O sea, tienes amigos que van a estar para ti. ¿Sí? y creo que eso es lo importante. Por favor. Es que te quiero mucho. Bueno, ya saltemos esto. Y creo que igual en la parte de el estar dispuesto y tener hasta cierto punto la capacidad de enseñar a tu corta edad, porque tienes yo cumplí 22 años, ¿no? ¿22? ¿23? 23. Yo, mis 20 años, no hacía eso que tú haces de enseñar, ¿no? Yo, la verdad, creo que mi primer tema lo di hace 2 años, creo, más o menos, ¿verdad? Uh-huh. Como un año que empezamos a dar temas a los jóvenes. Hace un año tenía 26. Entonces, tú estás muy joven y aún así te dijiste, pues está bien, yo lo hago. O sea, te aventaste el ruedo. Entonces, eso es de reconocer también. Los quiero mucho, amigos. Siguiente pregunta porque si no lo suficiente. Vamos con Amilcar. Amilcar, ¿dónde empezar? Nada, sigamos conmigo. Fácilmente, la verdad, Amilcar, me sorprende mucho y me agrada mucho de ti tu servicio. O sea, no en el servicio como tal de, por ejemplo, así de que lo que haces en la iglesia en general, sino tu servicio en general con los chavos en la iglesia, con las demás personas. O sea, de hecho de que tengan que llevar a todos después de que termine el servicio a su casa, el dar las vueltas, el decir yo hago esto, yo hago aquello. O sea, yo en eso siento que a mí me cuesta un poco más decir, ok, yo ayudo en esto, yo apoyo en esto. No, nunca me llevas. En cambio, él, la verdad, me sorprende mucho que ni siquiera lo piensas de que, yo lo hago. Entonces, eso es algo que la verdad admiro mucho de ti, que es una cualidad muy buena que no muchas personas tienen, te digo, porque yo noto que hay situaciones que todos pudieran hacer, pero tú eres el que dice yo lo hago, o tú eres el que inconscientemente vas y lo haces sin que nadie te diga. Entonces, ese don de servicio que tú tienes, que Dios te ha dado, es la verdad muy impresionante para mí, porque todas las personas que yo he conocido a lo largo de mi caminar con el Señor en la iglesia y así, creo que es la persona más servicial que conozco.
Sí, yo igual concuerdo. Perdón, que está viendo mi mensaje de noticias. Las noticias nocturnas. En sí concuerdo igual en lo mismo que dice Moy. Creo que igual lo mismo aplica para ti de que no te rajas. Ujú. Porque desde que empecé a trabajar contigo en el... ay, perdón. Llevo multa. En el... Un peso cada vez que digas esa palabra. ¿Allá? Pues siempre hemos hecho varios proyectos, ¿no? Y Amilcar siempre ha sido el primero en ponerse y probar las cosas, ¿no? Tanto literalmente en los juegos, siempre lo prueba con los diferentes hermanos que apoyan. Pero es justo lo que dice Moy, del servicio que tienes y aparte que eres uno de los más grandes del grupo, pues tú siempre sales adelante y das la cara por el equipo, tanto para nosotros como directiva y para los jóvenes también. O sea, incluso no solo de nosotros, sino la misma iglesia, ¿no? De Ebenezer, en donde estamos. Yo creo que es ese servicio y ese... No sé cómo llamarlo, siento que hay otra palabra más para tu forma de ser, pero ahorita mismo no la encuentro. Creo que es el servicio y que no te rajas. Creo que eso es lo que más admiro de ti. Creo que tu don es la capacidad de acción. Una vez te lo dije cuando estábamos en el campamento y me tocó a mí hacer juegos con Carolina. Y yo me mataba la cabeza y no se me ocurre nada. Dije, yo no lo sé hacer. Cierto. Y decía, no, sí puedo hacerlo, pero no, tal vez no tenía la experiencia, pero no se me ocurría. O sea, mi mente estaba completamente en blanco y me desesperaba. Fuimos a limpiar el campamento y le dije a Amilcar, oye, mira, me tocó hacer esto. Ah, mira, yo ya vi esto. Dice, ya podemos usar este árbol y conectarlo acá y le vamos a poner acá. En menos de 10 minutos ya había resuelto los juegos que me faltaban. Dijo, y nosotros lo armamos, él con Russell. Dice, nosotros lo armamos, nosotros lo hacemos, nada más pues, verifica que aquí sea donde se tiene que hacer. Y me solucionaron a mí un problema que tenía pensando desde hace meses. En 10 minutos ya lo tenía listo. Entonces, a mí sí me deja muy impresionado eso. Porque tienes esa capacidad de acción. No es tanto como que lo que tiene Emma, que es de generar proyectos, sino que tú vas y haces y armas. Lo ejecutas. Exactamente, ejecutas cosas que posiblemente a nadie más se le ocurriría cómo ejecutarlo. ¿Cómo hacerlas? Y lo haces. Entonces, eso es muy importante en este tipo de... Iba a decir... Proyectos. Es muy importante en los proyectos. Minas, ¿no? Y siempre es necesario una persona con esas habilidades, porque a veces, a pesar de que tienes todas las energías y todas las ganas, si no hay quien ejecute esas cosas, a veces no puedes avanzar. Que también es una pregunta de mi tema. Y yo falto. El Doc. Bueno, continuamos. Ujú. Creo que igual, no sé, yo concuerdo casi en lo mismo, ¿no? Del servicio. El servicio y la amabilidad. Porque muy pocas veces te he visto enojado. O tal vez sí te enojas, pero lo disimulas muy bien. Pero muy pocas veces que yo diga, no manches, se molestó el Doc. Así como que contadas tal vez, ¿no? Y el servicio, porque lo mismo sucede con lo que dijo Moy con Amilcar. Porque tú eres una de las personas que, oye, falta esto, yo lo compro. O sea, ¿no? Oye, falta comprar estas cosas, yo voy, lo busco, ¿sabes? Lo pago, todo. Estamos hablando iba a decir la palabra y otra vez. Estamos hablando del servicio. Él es de que, sí, ¿qué falta? Yo lo compro, tanto en nuestros proyectos que tenemos, campamentos, diferentes eventos. Él siempre es de que, falta eso, yo lo compro. Y también es un servicio que da hacia los jóvenes, de estar llevándolos a su casa, porque pues igual él tiene automóvil. Entonces, eso no cualquiera. Y me acuerdo que una vez tú me dijiste que habías, no sé si pensado o soñado con tener un carro, porque así cuando tú tengas ese carro te gustaría servir a los demás, ¿no? O sea, algo así me dice entender hace un año que platicamos. Entonces, desde antes, pues Dios te ofreció esa, vamos a decirle así, esa oportunidad de servir,
con esa manera, porque justamente como hemos visto en otros temas y en otros episodios, pues el servicio es con todo, ¿no? El servicio es con todo. Aparentemente dirán, pues solo es llevar, solo es hacer esto, pero al final de cuentas es un servicio. Entonces yo creo que es la parte que más admiro del Doc, su serenidad y su servicio también. Una de las cosas que yo estaba pensando la otra vez, yo le decía a mi esposa, es de que es una, como que controlas mucho tus emociones. O sea, como que siento que ya me tienes robaste mucho, lo que yo iba a decir. siento que tienes mucho control emocional. Inteligencia emocional se llama. Inteligencia emocional. Y una de las cosas que más me ha quedado así es el hecho de que, a pesar de que, voy a tener que mencionarlo, tenemos la misma edad, los chavos conectan más contigo que aún conmigo, que aún con Ileana, que aún con todos. Yo siento que conectan más contigo. Creo que por el hecho de que se sienten en confianza, se sienten todo. Entonces brindas, para mí de manera personal, o sea, brindas esa confianza. Eres una persona muy serena, muy tranquila, muy quieta y la neta el hecho de que, o sea, estás en varios proyectos de Somos, estás en la banda, estás con nosotros como Epicentro y todo eso. O sea, que te atrevas a toda la semana a estar en esto y que vengas y los escuches ensayar y todo eso. O sea, para mí de manera personal es algo que diría, a mí me cuesta mucho hacer eso. A mí dime, vamos a chapear, vamos a hacer, vamos. Pero dime, anda a sentarte allá, mal, la neta, sí me cuesta. Y eso es algo que admiro de todos. Te cuesta. Pues igual combinando lo que ya dijo Amílcar. En general siento que es una persona muy inteligente. Entonces esa inteligencia se desarrolla en ciertas partes, principalmente la inteligencia emocional, que es lo que menciona Amílcar, porque realmente si es una persona que como que esa misma inteligencia emocional te permite mantenerte sereno en las situaciones, como que eres eres como que muy, no sé cómo decirlo, como que asertivo en las cosas, incluso al momento de hablar. O sea, en general toda tu persona siento que es muy serena debido a esa inteligencia emocional que tienes. Y aparte, justo lo que mencionaba Amílcar al final, creo que tu capacidad de organizarte es muy impresionante, porque tu trabajo es un trabajo complicado. O sea, que dices, ok, es un doctor. Entonces, realmente admiro la forma en la que tú te organizas para darle un tiempo al servicio de todas las cosas, porque no solamente un proyecto en el que estás, mínimo son unos 4 o 5. Entonces, aparte de todo eso, sumarle a tu trabajo, que no es cualquier trabajo. Entonces, la verdad es muy impresionante. Me asombra mucho y eso es algo que admiro de ti, tu capacidad de organizarte en general para tu vida. Entonces, sí, todo va de la mano a que eres una persona inteligente. Que le pase la guía porque es la neta. Ahora abracémonos. La guía definitiva. Bueno, tengo una duda muy importante y es, mi tema se llama Ministerios que Transforman. Ese es el tema que vamos a ver hoy. Tiene otras vertientes y se va a otros lados. Ahí, digamos que hablar de todo esto nos llevaría más de un podcast. Entonces lo orienté directamente a nuestras experiencias pues como líderes juveniles y los ministerios que nosotros tenemos. Pero si se preguntaban ahí por qué no mencionamos ciertas palabras, es porque me dijeron que no debo de decir ministerio porque no estaban conformes con la palabra. No es que yo diga que no se debe de decir, es que yo tengo una lucha con esa palabra. No es que yo diga, no lo pueden decir, ¿no? O sea, o que esté mal. Ajá, o que esté lo vamos a mal, censurar no cada está vez que mal, lo digamos. Pero a mí, o sea, yo quiero saber por qué. Yo no supe el contexto. O sea, yo la parte por la que digo es de que entiendo, o sea, a mi parecer o a mi entender, el hecho de ministerio es algo en general. Es algo que, vamos a ponerlo así, el grupo de alabanza, su ministerio no es el grupo de alabanza, es dar a conocer dar a conocer la palabra, dar a conocer de Dios a través de la música, a través de las canciones, a través de las palabras, porque básicamente ellos predican con canciones y eso es importante. Por eso yo digo de que el ministerio no es el grupo de alabanza, el ministerio es lo que hace el grupo de alabanza, no el grupo como tal. Por eso digo, yo estoy peleado, con la palabra ministerio, porque yo siento que lo hemos aplicado mal, porque pues de igual manera, cuando iniciamos con esto,
y precisamente iniciábamos, yo también utilizaba la palabra ministerio, pero pues conforme hemos ido estudiando, no sé si vieron esa parte todo, al menos en cómo lo plantean en una de las clases que tuvimos, precisamente menciona de que el proyecto real o el ministerio en este caso no es la iglesia. El ministerio es qué está haciendo la iglesia con todo lo que hace, con todo lo que sabe, precisamente porque el ministerio no es la iglesia. Ministerio es lo que sale de la iglesia o lo que Yo sale creo que de las es más personas. igual una parte litúrgica, se puede decir, que es como se le conoce, es un género de departamento. Bueno, o sea, es un departamento como se diría en la parte empresarial. Yo siento que es más que nada un género de un departamento, no sé cómo explicarlo, que se le dice ministerio. Se deriva, ¿no? Ujú. Porque pues tú bien dices, eso sí es correcto, de que el ministerio es lo que las acciones, pero yo siento que es más por cuestión cultural aquí o en general en la religión cristiana de que se le llame ministerio, porque es como se deriva de la palabra como un departamento, para no decir departamento, ¿no? O no sé cómo se puede decir, otra palabra más secular, por así decirlo. No, pues O sea, sí, o sea, es que, bueno, Yo yo me estoy obligando a hablar. yo es que yo tengo que hablar. Algo que Y decir. todos así. Pues, te o queremos sea, escuchar, concuerdo con amigo. eso. Es que es más que Habla todo nada lo que una cuestión cultural de que nosotros estamos acostumbrados a escuchar esa palabra. Por eso es que, como lo que dijo Emma, o sea, no es que sea mala o esté incorrecta, sino que es como lo conocemos coloquialmente en el ámbito cristiano, simplemente. Sí, de hecho sí, efectivamente, estoy muy de acuerdo contigo. En lo que es en lo que realmente debería de significar el ministerio. Sin embargo, pues la palabra es utilizada para referirse a algo, ¿no? A un grupo, a Equipo de un trabajo. departamento, un equipo de Ujú, trabajo, justo. exactamente, un equipo de trabajo. No solo pues en el ámbito de la iglesia, sino en el ámbito del trabajo y de todo lo demás. La definición es justamente en esa parte. Entonces, al tocar ese tema, realmente yo me quería centrar en un punto principal, y es las experiencias que hemos estado teniendo nosotros, pues dentro de todo este grupo juvenil, cómo nos ha ido, qué hemos estado haciendo. Pero creo que desde ese punto, hablándolo ya de liderazgo, de uno como líder, todo lo que ha pasado como líder, creo que para empezar no es sencillo. ¿Y por qué me digo no es sencillo? Porque muchas veces nosotros llegamos con la idea de que, oye, necesitas liderar esto, y dices, bueno, pues solo es estar allá enfrente y decir Dar la unas cara, palabras, dar la cara. Yo lo puedo hacer porque expongo bien, ¿no? En la escuela. Entonces yo puedo entrar y hacerlo, ¿no? Y luego descubres que no es así, que hay muchas cosas atrás, porque hay presiones en todos lados. Muchas veces te dan ese liderazgo, por decirlo así, y en lugar de decir es fácil, dices no, es muy difícil, y te da el miedo de hacerlo, o dices yo no puedo porque tal vez van a decir algo de mí. O aquellos en los que ya están en el liderazgo, que puede ser alguno de nosotros, puede ser cualquier persona que ya tiene un liderazgo, que se deja llevar muchas veces porque te dicen eres muy bueno en lo que haces. E inconscientemente empieza ese sentimiento de superioridad de que yo soy bueno en lo que hago, o por el contrario, sabes que no estás haciendo bien lo que haces. Y los mismos jóvenes o en el área en donde nosotros estemos pueden llegar a generar críticas, tanto no sé si ustedes están de acuerdo que existe la crítica constructiva o no, Sí. pero A veces. a veces las críticas constructivas también se pueden tomar mal por la persona. Claro. Y lo toma de otra manera y dicen, sabes que yo no soy de aquí, mejor me voy. Entonces, en ese punto, yo creo que una de las primeras preguntas que les quiero hacer es, ¿cómo fue su primer acercamiento a una reunión juvenil? O sea, Reunión juvenil, O exactamente. sea, pero Porque que vamos a ir nosotros escalando estemos al poco a poco. frente No, o que no. nosotros La primera vez que la fuiste un vivimos. joven y viviste una reunión ok. juvenil, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Fuiste por gusto? ¿Fuiste por obligación? ¿Cómo te sentiste en eso? Ahorita lo ves de una manera diferente. O sea, ¿cómo estabas tú en ese momento? Porque fue nuestra primera, para la mayoría, pero por lo menos para mí, fue mi primer acercamiento a
a lo que es saber un liderazgo, ¿no? Ujú. Yo veía a la gente que estaba enfrente y yo decía, bueno, ellos son los líderes juveniles. Sí. Y pues de una u otra manera dices, bueno, estas personas pues, deben de saber lo que hacen, ¿no? Entonces, ¿cómo fue su experiencia de ustedes? Ok. Yo desde mi punto, pues creo que en esa parte tú y yo vamos a coincidir. El hecho de que bueno, al menos mío, mi primer líder también era mi padre, porque él exponía los temas, ya después entraban otros hermanos y todo. Pero creo que una de las cosas que faltaba precisamente en esas reuniones era la parte juvenil. Porque cuando eres joven o cuando estás en ese punto, lo que más quieres es meter relajo, hacer cosas, pasear, lo que sea. Y eso era algo que no se había podido dar o no se daba realmente porque no lo consideraban, yo creo que fundamental o necesario. Y al menos de manera personal, ¿en qué momento transité vamos a ponerlo así, de un niño a un joven? No lo recuerdo, sinceramente no lo recuerdo, porque como mi papá, mi mamá, mi hermano siempre han estado muy involucrados en todo. Hemos formado parte tanto de actividades infantiles como de las juveniles. No sé en qué momento transité de ser un niño a un joven, porque pues él, al estar al frente de la iglesia, en este caso mi papá, al estar al frente de la iglesia, o sea, constantemente estás y estás en todas las actividades. O sea, yo recuerdo que iba a los 8 años, 9 años a campamentos juveniles. No soy de los equipos ni nada, pero ahí estás. Entonces como que escuchas los temas, ves los juegos, intentas los juegos que tocan hacer, pero por eso digo que no, o sea, que yo recuerde como tal el día o el suceso, no, realmente no lo recuerdo. Pero sí recuerdo que cuando ya me tocó estar de ese lado, yo esperaba algo distinto, yo esperaba, vamos a ponerlo así, algo más que no se dio, o sea, porque pues entendemos también de que, por ejemplo, a mi edad, hasta cierto grado, pues mi papá ya tenía hijos, cosa que yo no tengo. Entonces creo que esa transición, o sea, cuando mi papá dijo empezar a enfocarse también en esta parte juvenil, al menos conmigo, pues él ya estaba rebasando los 45 años básicamente, entonces ya tienes otros proyectos, nuevas responsabilidades y todo eso. Yo sí considero de que fue muy, muy complicado, por eso cuando yo dije irme a estudiar, pues yo decidí irme a estudiar a los 15 años. No fue tan así de deslindarme de la iglesia. Lo más difícil fue deslindarme de mi familia, que yo estaba acostumbrado a estar, pero no existió como que esa ruptura así dolorosa de la iglesia o de la gente de la iglesia, porque hasta cierto grado no había un completo acercamiento que después de que te vas, cuando empiezas a llegar, empieza a haber ese acercamiento. Tal vez las mismas personas no te toman tanto en serio porque te ven un niño, te ven un muchacho, entonces piensan que en tu vida no está pasando nada o todo es perfecto porque ¿qué más problemas puedes tener? Y no se daban cuenta de eso que estás viviendo. Pero sí, el acercamiento juvenil o la parte de mi transición, considero que yo sí esperaba algo más, algo adicional, realmente a lo que viví naturalmente. Pero Mi caso fue literalmente idéntico al tuyo. Yo creo que la misma situación de que crecí igual en mis papás como líderes de cierta manera, ya después cuando se salieron de su iglesia y empezaron ellos como su iglesia propia, pues fue justo la misma transición de que estaba involucrado siempre con los niños, entonces no recuerdo en qué momento pasé al de los jóvenes. Y incluso con las mismas personas que formaban parte de los que lideraban el grupo infantil, supongo que también lideraban el grupo juvenil. Entonces no recuerdo exactamente justo la transición, pero yo sí recuerdo que sí noté la diferencia porque los temas sí eran diferentes. Entonces como que sí lo noté en el sentido de las cosas que nos enseñaban eran cosas un poco más enfocadas en crecer espiritualmente. Ya no solamente, conoce de la Biblia, conoce el bien y el mal, ya era de que tú aprendieras. Entonces yo siento que ese fue mi acercamiento cuando yo realmente empecé a aprender
no solamente un conocimiento general bíblico, sino cuando ya te enseñan lo que Dios pide que hagas, cómo pide que vivas. Ahí fue donde me di cuenta que ya estaba en un grupo juvenil. Pasaste de NPC a jugador, ¿no? Obvio. Pero tú, ¿cómo te sentías ahí? Pues yo creo que por lo mismo que fue una transición muy orgánica, no lo sentí no me sentí con presión. Las mismas personas que estaban conmigo en el grupo juvenil fueron las mismas que pasaron del infantil al juvenil. Entonces fue algo muy orgánico, entonces no sentí presión, no sentí como que desánimo ni nada, porque ya era algo que venía haciendo con las mismas personas. Solamente lo que se exponía, lo que se hacía, los juegos, las actividades, era lo que cambiaba. Yo no estoy 100% seguro si fue primero lo del campa o fue primero lo del grupo juvenil. Yo podría decir que creo que, hoy ya que estoy un poco recordando, creo que fue primero lo del grupo. Pues yo creo que tuve dos liderazgos, dos liderazgos que estaban de líderes cuando yo era joven. El primero, por eso creo que fue antes del campa. O sea, que yo empecé a asistir a los campas. Pues éramos pocos, por así decirlo. O sea, no, realmente creo yo que no tenía ninguna expectativa acerca de lo que es un liderazgo juvenil. Y yo sí iba por obligación. O sea, era de que, oye, ya son las, 5 o 4 y ya tienes que ir a la iglesia. Y yo, para mí, muy, muy al principio, tanto incluso en los campamentos sí fueron obligados. O sea, de que vas por obligación, llega mi tío que es pastor. Creo que en mi primer campo llegó mi tío que es pastor y dice, ¿sabes qué? Pues tú y tu prima van a ir al campo. Y yo decía, ¿qué? Y así, nos metieron. Ese fue como que mi primer acercamiento a una reunión juvenil. No tenía expectativas y entonces no sabía cómo reaccionar. Simplemente era como, pues para mí era ir a la iglesia, no era como un grupo juvenil. O sea, no era consciente de que había un grupo juvenil como tal. Solo vamos a los jóvenes y que no sé qué por acá. Y como que sí tenía ese de, pues vamos a jugar, vamos a divertirnos. Pero algo que sucedía conmigo es que yo era muy tímido. Entonces no era sociable con nadie. Entonces el estar pequeño, más, ¿no? Sí, el estar pequeño, no tener expectativas y el no querer asistir y ser poco sociable, pues no me ayudó mucho. Yo lo veía ese vato y decía, ese vato estudia mucho. Neta, yo lo veía de lejos, así de no manches, ese vato. Pues sí, güey, la verdad. Estudia un chorro, o sea, por eso no habla con nadie. Y luego lo conocí, ¿no? Era muy nerd ese vato, yo así lo veía. Todavía, bro. Sí, eso es lo que yo recuerdo. Yo sí tuve expectativas de una reunión juvenil y era porque, digamos que mi base de todo eso eran mis hermanos mayores. Sí, pero tú tienes mucha edad de diferencia. O sea, yo con mi hermano es... Entonces, mi hermana mayor y mi hermano mayor iban a las reuniones juveniles. Tenían su propio grupo de alabanza también juvenil. Entonces, yo los veía, yo yendo a las reuniones infantiles, ¿no? Y nos enseñaban canciones y así por la hermana que se dedicaba a enseñarnos. Pero yo veía las reuniones juveniles y era así, como que van con sus guitarras, tienen su grupo de alabanza, ¿no? Y luego dicen, no, pues vamos a salir y terminando el culto nos vamos a tal lugar a comer. Y decía, yo quiero estar allá. Yo quiero estar con ellos. O sea, quiero ser parte de ese grupo juvenil. Me toca esa transición de que ahora yo soy joven, porque ya fue que ya llega un punto donde dice, ya no tengo nada que hacer aquí con los niños. Entonces le dicen, no, pues a tal edad ya tienes que irte a la reunión de los jóvenes. Yo dije, de aquí soy. Dije, ya. Al fin. Mi sueño. ¿Qué edad 12 años. Sí, los 12. Normalmente se manejan los 12, pues ya los pasas. Dije, mi sueño, ya estoy acá, va a empezar lo bueno. Éramos 4. Y uno de ellos era Milker y su hermano. Y obviamente, pues, toda la expectativa que yo tenía, pues, se va por los suelos, ¿no? Dice, esto no era lo que yo me imaginaba. Amílcar no te decía, vamos a comer. Y Amílcar no me decía, oye, vamos a cenar o algo. O sea, no. Amílcar te decía, voy a poner una madera allá. Sí, sería Amílcar. Y sí fue un choque así muy fuerte, porque dije, pues, no era lo que yo me imaginaba y estuve mucho tiempo esperando eso. Añorándolo. Añorándolo.
Y llegábamos, daban el tema, que pues sí, se tomaban su tiempo en dar el tema. Y terminaba el tema y vámonos. O sea, solo a eso llegábamos, daba el tema, vámonos. Entonces, en algún momento, pues a mí me dije, esto no me gusta, esto no es lo que quiero, porque por el otro lado, en la escuela, o sea, con mis amigos, era, oye, vamos a salir a pasear allá en el centro, ¿no? Que los maliconazos, vamos a caminar, que era en ese entonces, que todavía sigue siendo, como que La mega. el top, ¿no? De los muchachitos que son menores de edad. Dice, vamos a dar la vuelta, vamos a la mega, vamos a comprar un helado, vamos al centro y o sea, y solo era ahí pasear, ¿no? Y veía más gente allá que en el templo. Entonces yo dije, pues me voy. Estaba más chido. Sí, me voy con ellos, ¿no? O sea, Ya. prácticamente Nos quedamos mi Amilcar, hermano tú y yo. destruiste sus expectativas. Sí, ya el gato Y nos quedamos mi hermano y yo. Y que ya después de un tiempo, pues ya no hubo un tiempo donde se paró todo Sí, se paralizó por la pandemia, ¿no? Por mucho tiempo la sociedad juvenil de la iglesia donde estábamos ya no existió, porque no había quien. Que ahorita hay iglesias que tienen esa misma situación. Ya Claro. tienen esa falta. Sí. Pero sabiendo todo eso, yo me identifiqué mucho con Emma porque pues yo también iba obligado, mucho tiempo iba obligado. Pero es curioso que después de toda esa perspectiva que dices, no, pues yo estuve haciendo esto, estuve haciendo lo otro, o no me gustaba, o me fueron obligando, ahora están aquí. Ahora están liderando. Ahora cada uno tiene digamos que un objetivo en mente. Cada uno tiene un ministerio. Cada uno tiene o sea, tiene. Toma, chiquita. Ya lo debe. Ya. Perdón, dije. Ándale. Esta vamos a Es que dejar de grabar y vamos a volver a dejar buenos empezar. recuerdos. Un aplaudan. Para que no se olviden. Dámosle eso, Moy, dámosle eso. Chispas. ¿Qué les... Ya, siguiente pregunta. Siguiente episodio. Perdón. Teniendo Continuará. todo eso en mente, en sus antecedentes, ¿qué les hizo tomar la decisión de agarrar ya el liderazgo de Esa es una de los excelente jóvenes? pregunta. A la cual no sé la respuesta. No, o sea, una de las cosas que me llamó la atención, o que al menos, o sea, obviamente hablo desde lo que yo viví. Cuando surge es cuando yo regreso de Mérida. Y sinceramente yo llegué aquí a esta isla y no tengo amigos. ¿Me entiendes? Porque a pesar de haber crecido con el Doc, o sea, pues él es en su mundo, yo estoy en el mío. Cuando yo no regreso, convivían, él no seguía hacían- estudiando. Ok. Por ejemplo, mi hermano también no estaba acá. Varios de mis primos también estaban fuera. Y pues una cosa es lo que puedes hacer con tu familia y otra muy distinta a lo que puedes hacer con tus amigos. Entonces yo me veía en la posición en la que mis amigos pues están en Mérida, no están acá. Entonces buscando esos pocos amigos que me quedaban, fue que llega la decisión de, bueno, vamos a hacer un grupo. Yo sinceramente lo hice o lo pensé o lo imaginé por el hecho de que quiero amigos, quiero con quién salir, quiero tener cosas para hacer. Porque si no, no hay nada para hacer, ¿me entiendes? O sea, precisamente me da risa porque un amigo de Mérida, bueno, en una ocasión y todo, y me dice, ¿qué es acá? Le dije, es que acá la vida funciona muy distinta como tú la conoces. O sea, aquí la vida es tu familia, tus proyectos, tus ministerios, cuando estás en el área de eclesiástica. Pero yo considero de que yo de manera personal lo busqué precisamente porque yo quería amigos. Y Ese fue como tu objetivo, ¿no? Exactamente. Y ya avanzando sobre ello, me di cuenta de que los chavos van a vivir ese proceso. Al final, los chavos, si no se genera un proyecto, al final los chavos van a terminar viviendo lo mismo que yo viví. Me da gusto que, por ejemplo, hoy nuestra amiga Allison, que viene porque está estudiando y todo, cuando llega, es de que tiene a dónde llegar. Hay amigos, se le extraña, se le considera todo el tiempo, nos da alegría verla cuando viene, y es algo que de manera personal yo no viví.
las personas que me decían, qué bueno que ya estás aquí, qué bueno que ya regresaste, qué bueno que viniste, eran las mismas personas que me vieron crecer y son personas adultas. Por eso yo he considerado, siento de que yo tengo muchos amigos adultos y puedo platicar con ellos y yo los considero mis amigos, pero no es lo mismo. Claro. No es lo mismo que tengas una persona de tu edad o con quien te puedas relacionar de manera... social, ¿no? Exactamente, social, fuera de la iglesia, lo que sea, que tengas esto. Porque pues a pesar de que hoy ya tengo años aquí, o sea, pues mis amigos pues son ustedes y son como los que desarrollamos todos los proyectos. Entonces yo, como le he dicho en juntas, como le he dicho en otros puntos, es de que a mí me emociona vernos en las juntas, me emociona. Yo sé de antemano de que hoy son parte de mi vida, les considero mi familia, pero pues son mis amigos. Me siento en la libertad de poder hablar. Y eso es algo por lo que yo dije, bueno, quiero asumir esta responsabilidad porque quiero amigos. Ok. Yo, en mi caso, Lo obligamos. me obligaron hasta ahorita. No, yo creo que mi primer acercamiento, por así decirlo, en la parte de liderazgo fue cuando me invitaron a ser capitán del campamento. Porque antes, como yo dije hace ratitos, yo he sido una persona poco sociable y no sé cómo decirlo, pero podría haber gente que no da un peso por mí. O sea, tal vez mucha gente nunca me imaginó pues estar haciendo este tipo de cosas, del podcast, del liderazgo, de la dirección de la banda. ¿Por qué? Porque yo era una persona así muy tímida, o sea, poco sociable. Entonces, hasta que una persona me invita a ser capitán del campamento, yo era como que no sé si puedo hacerlo, no conozco a nadie. Cuando yo me hice capitán del campamento, no conocía a nadie. O sea, los conozco sé quiénes son, sé que él es Amílcar, sé que él es Claudio, y ya, pero no me llevaba con ellos. Entonces, no sé, la verdad yo creo que fue Dios el que empujó mi corazón para poder aceptar ese reto. Y ya de ahí fue todo. Poco a poco Dios fue acomodando las cosas para poder llegar hasta este punto. Pero mi primer acercamiento fue por el campamento. Porque ya de ahí me di cuenta de lo que podría hacer. Me di cuenta del liderazgo en ese momento que a mí me gustó, que también fue un punto importante de la amistad. Porque a partir de ahí fue cuando conocí a muchos de ustedes, conocí a mis mejores amigos. Entonces toda esa parte y ese acercamiento a poder tener amigos, porque yo no era que tenía amigos en la escuela, yo tenía amigos en la escuela. Eran como que un solo amigo tenía en la escuela, que hasta ahorita es mi amigo. Pero yo no tenía... ¿Qué pasó, pueblo amado? No, ese es otro. Solo tenía un amigo, ¿me explico? Entonces el hecho de poder tener 3 amigos era para mí ya... era un aborazamiento, ¿no? Entonces, cuando pude tener amigos, primero que eran cristianos y luego que podía relacionarme con ellos, pues fue de que, mira, o sea, qué padre, qué bonito. Y todo eso me involucró y me empujó nuevamente a poder empezar a liderar. Claro que muy al principio el liderazgo no es tu mejor liderazgo, ¿no? Porque yo, a pesar que llevo muchos años siendo líder juvenil, no puedo decir que los primeros años fueron liderazgos correctos o fueron liderazgos así puros o liderazgos, no sé, así con todo. Apenas ahorita en nuevo, vamos a decirlo así, después de la pandemia, siento que fue cuando empezó mi liderazgo más fuerte en el sentido de más compromiso, más responsabilidad. Atreverme a muchas cosas, muchos problemas, muchas cosas. Y obviamente como ya vamos teniendo más edad, pues igual ya somos más adultos. Entonces siento que a pesar de ser más joven y tener liderazgo, pues no fueron los mejores, pero fue muy joven. Yo empecé a ser líder, podría decir que desde así los 20 años más o menos, creo, 20 o 19 años empecé a ser líder juvenil. Pero pues no desde esos 20 años empecé con un liderazgo así, como que muy, muy padre, por así decirlo. En mi caso fue la necesidad, porque después de que transicioné justo del grupo de niños al grupo juvenil, muchas personas se fueron, dejaron de congregarse, se fueron de la ciudad o simplemente ya dejaron de asistir a las iglesias.
Entonces llegué a un punto en donde ya para eso yo ya era el hijo del pastor. Entonces llegué a un punto en donde inconscientemente sentí la necesidad de tomar el liderazgo. Y no en el liderazgo de que yo dirigía a todos, sino que yo trataba de involucrar a los jóvenes. O sea, como que a pesar de que no era el más grande, pero sí tenía como que sentía yo esa presión. Como que inconscientemente yo mismo me puse esa presión. Entonces empecé a organizar ciertas cosas, a participar yo, a dirigir los juegos. Y fue creo que como ya a los 16, 17 años cuando empecé a dar temas. Entonces, como siempre me ha gustado estudiar en general, tanto secularmente como la Biblia, siempre veía cómo mi papá hacía sus predicaciones, me interesaba en ver cómo lo hacía. Incluso mi papá tiene una Biblia así enorme, gigantesca, que es como tipo diccionario, donde te vienen como que cómo se conectan los textos y así. Entonces, él hacía sus predicaciones de esa manera. Entonces, yo al interesarme en ver cómo lo hacía, aprendí a desarrollar temas. Por eso fue que desde muy chico aprendí a hacerlo, Y bueno, obviamente es don de Dios, porque cualquiera puede decir, ok, dice un tema y ya. Pero eso es una habilidad que Dios me ha dado. O sea, el de saber cómo desarrollar los temas, cómo exponerlos, pues se me dio natural. Yo creo que precisamente por eso, de cómo lo fui viendo y la necesidad que había de que no había nadie más que lo hiciera. Porque cuando yo escuchaba enseñanzas o algo que daba los hermanos más grandes, como que no les ponían interés. O sea, como que los jóvenes eran, ay, qué aburrido, como decías tú, ok, solo iban el tema y nos vamos. Entonces, cuando empezamos a involucrar a los jóvenes a participar, a que nosotros diéramos los temas, que nosotros, desde nuestra perspectiva, cosa que entendemos nosotros por la edad que tenemos, hablamos el mismo idioma, fue cuando ellos empezaron a sentirse atraídos por las reuniones. ¿Por qué? Porque aparte de que estaban aprendiendo de la Biblia, pues convivían con sus amigos. Entonces ese fue el momento para mí cuando tomé un liderazgo. Tenía yo que 16 años tal vez. Así fue para mí. Muy joven. Sí, muy joven. Es interesante porque, si se dan cuenta, puse otra pregunta ahí que la mayoría de ustedes no contestó, pero como que sí lo llevó hacia ese punto, y es que la mayoría de nuestras decisiones al momento de ser por primera vez o asumir por primera vez un liderazgo fue por un impulso emocional. Fue porque quería esto, quería lo otro, y lo hicimos por emociones. En mi caso también fue un emocional. Yo quería ser parte yo quería estar allá, y veía que pues no hay nadie. En los cultos y en las actividades decían, necesitamos gente, necesitamos líderes, y yo decía, bueno, yo quiero estar ahí. Y creo que a muchos les ha pasado eso. En algún punto, no sé, estás en una conferencia, estás en un concierto, y las emociones te mueven a tomar decisiones. Dices, voy a entrar, voy a hacerlo. Pero con el paso del tiempo te das cuenta de que las emociones muchas veces no son suficientes. Pueden ser ese arranque para decir, voy a tomarlo, voy a meterme en eso, que si fuera por otra situación y estuviera más sereno, tal vez no lo haría. Pero emocionalmente dices, vámonos, ya acepté la responsabilidad. La mente fría. Uh-huh. Y llega un punto donde dices, esto no era lo que pensaba, esto no es lo que imaginé. Y empiezan a salir otro tipo de situaciones. Dices, chispas, no lo imaginaba de esta manera. Y ahí, cuando lo emocional acaba, empieza la otra parte más importante, que es, ¿qué tengo que hacer yo cuando esa emoción se acaba? Porque estaba yo leyendo un libro que decía que si no sabes hacia dónde vas, pues no vas a llegar a ningún lado. Necesitas visión, necesitas tener una visión hacia dónde te quieres dirigir, porque esa visión que tú tienes no solo te sirve a ti, sino que va a inspirar a los demás. Nosotros no podemos seguir a alguien que no tiene visión, que no... O sea, en un proyecto me refiero, o sea, si no tenemos el objetivo hasta dónde tenemos que llegar, no vamos a saber a dónde vamos a ir. Te mostraba el ejemplo que cuando Dios le dijo a Abraham, le dijo, deja todo y deja tu tierra, y vas a ir hacia donde yo te voy a mostrar, ¿no? Entonces decía el texto que Abraham pues no sabía
hacia dónde se estaba yendo. Realmente no tenía conocimiento de qué camino va a tomar. No tenía claro. No tenía claro exactamente, pero Dios le dijo, vas a llegar y aquí vas a ser una nación próspera. Y sabía que eso iba a suceder. Esa era su visión. No sabía qué iba a pasar en el camino. No sabía dónde moverse, dónde estaba yendo, pero sabía a dónde tenía que llegar. Y creo que ese es un punto importante porque con el paso del tiempo nosotros nos dimos cuenta de eso. Las emociones no siempre son suficientes y tenemos que saber hacia dónde tenemos que llegar. Tenemos que tener una visión de dónde tenemos que actuar para saber qué camino tomar. Porque si no sé a dónde moverme, si no sé qué objetivo quiero, entonces voy a estarme yendo por cualquier lado. Claro. Voy a seguir yéndome por emociones y no voy a tener ese sustento que debería. ¿Qué consideran entonces ustedes que tenemos que hacer nosotros para obtener esa visión en el ministerio? ¿Qué es necesario? ¿Cómo uno, o sea, porque sé que ustedes ya lo han pasado y lo han pensado? Son personas ahorita que ya saben hacia dónde se están dirigiendo y si no lo saben creo que es un buen momento para plantearlo. Y sé que hay muchas personas que están iniciando un ministerio, que van a iniciar ese liderazgo y que muchas veces entraron por emociones. Entonces, ¿cómo yo empiezo a buscar mi visión? ¿Hacia dónde quiero llegar con lo que yo voy a iniciar? O si ya estoy allá porque me metí por emoción y ahora digo, ¿qué hago? ¿Me voy? ¿Continúo? O sea, ¿cómo yo obtengo ese objetivo? Creo que la visión, bueno, yo soy de pensar que hay solamente una visión, no hay diferentes misiones. Eso lo hemos platicado en otras ocasiones, ya que la visión Cristo la puso. O sea, Cristo puso que hagamos discípulos en todas las naciones. Yo creo que la visión general es de que el evangelio sea conocido en todos los lados, que el evangelio transforme vidas independientemente de la edad, que el evangelio sea plantado. Entonces yo creo que nosotros, tu visión debe ser pues que los jóvenes, que los hermanos, que las mujeres, que los ancianos, que los niños pues conozcan a Dios y que le den la gloria. O sea, a fin de cuentas, si seguimos lo que dice el catecismo, pues es la darle la gloria a Dios. Y no solamente darle la gloria a Dios, sino disfrutar a Dios. Porque cuando tú disfrutas a Dios, cuando le estás dando la gloria a Él. Entonces todo ese camino de, ¿cómo vas a hacer que un niño glorifique a Dios? Pues eso es otra cosa, y ahí viene la misión. ¿Cómo va a hacer que un joven disfrute a Dios? Pues así. ¿Cómo va a ser que un anciano? ¿Cómo va a ser? Porque algo que igual fue un punto importante es de que a veces, vamos a decirle, antiguamente era de que, pues lo mismo que hacemos con los adultos vamos a hacer con los jóvenes. Uh-huh. Porque al final es la misma visión, pero utilizaban la misma misión, o sea, la misma manera, la misma logística, los mismos tipos de eventos que hacen para los jóvenes, los adultos lo vamos a hacer para los jóvenes y para los niños. Entonces creo que eso fue lo que fue un punto importante. No quiere decir que haya sido malo, porque al final de cuentas estamos aquí. Claro. Al final de cuentas ellos hicieron su aportación, pero pues ahorita nosotros al estar en el liderazgo nos damos pues cuenta tratamos de la necesidad de se puede mejorar. De mejorar, porque igual nosotros sabemos que no todo lo hacemos perfecto, bien. Obviamente. Incluso a veces caemos en lo mismo, ¿no? Caemos en lo mismo que hicieron nuestros padres, ¿no? Entonces yo creo que es un punto nada más de pues siempre recordarnos la visión. Yo algo que platiqué con la banda hace poco es ¿por qué hacemos esto? Les dije, ¿no? ¿Cómo lo hacemos y para quién lo hacemos? Y les dije a ellos que es algo que voy a estar recordándoles muy constante, ¿no? Porque al final de cuentas, con tantas tareas, con tantos proyectos, con problemas personales, se nos olvida. Entonces, lo que dice Adrián es importante de siempre recordar cuál es tu visión. Claro. Tanto de manera personal, de manera grupal, que al final de cuentas es lo mismo, pero pues esa visión conlleva diferentes procesos, sea si es un proyecto individual o es un proyecto con tu equipo de trabajo. Yo creo que, por ejemplo, nosotros podemos hablar obviamente desde de nuestro ministerio juvenil, precisamente porque pues no puedo decir cómo enseñar completamente a un niño, porque es algo en lo que no tengo tanto conocimiento de que lo podemos aprender.
pero creo que nos hemos aporreado tanto con los jóvenes que ya les sabemos varios puntos. Yo creo que es natural, es natural. Un día platicaba con un hermano de la iglesia y él decía, es que los chavos son malos, dice, pero no es que sean malos, es que yo siento que su humor de ellos es muy fuerte y tú tienes que estar dispuesto a ese humor, porque ellos, o sea, ustedes lo ven en el grupo, nos hacen stickers, o sea, te tratan así como que estamos en la misma sintonía, y sí estamos en la misma sintonía, pero nunca te faltan el respeto. Nunca te faltan el respeto, siempre te consideran. Cuando tú ya les hablas serio, cuando tú ya les hablas, vamos a poner recio, ya dicen, ok, nos tenemos que aplacar. Pero yo considero de que la parte más difícil de que se vivió en su momento o que tuvieron nuestros padres fue precisamente que no se había visto esa transición. Precisamente el hecho de que hoy sabemos porque estuvimos en el lugar de ellos. Hoy conocemos porque estuvimos en el lugar de ellos. Hoy entendemos lo que pueden llegar a vivir porque sabemos por lo que están pasando, conocemos. Porque hablar su idioma, la neta, no manches, cambian idioma cada 2 días, la neta. O sea, se la rifan esos vatos, pero sí puedo hablar, obviamente, desde el ámbito juvenil, que es en el que estamos familiarizados. Fuera de allá no puedo mencionar tanto porque es algo en lo que nunca me he involucrado a tal grado de que yo dije, bueno, campamento infantil, la neta no me meto, no me la aviento porque estuve como en 2 ocasiones y yo estuve así de lejitos viendo y es una chambota. Es muy bonito trabajar con niños, es muy noble el trabajo, pero también es chamba. Entonces digo, no puedes hacer todo. Vamos a enfocarnos en uno, y algo que me gusta a mí, pues es trabajar con jóvenes, porque siento que les puedo poner retos, siento que les puedo poner cosas para hacer y ellos se van a atrever a hacerlo. Los varones, por tratar de impresionar a alguna muchacha, lo que sea, se atreven a hacer juegos, se atreven a hacer cosas, pues con ese fin. Pero de todos modos es padre. Cualquiera de los ministerios que nos atrevamos a tomar, cualquiera de los proyectos que nos atrevamos a tomar, realmente va a ser difícil, cualquiera, pero yo considero de que es necesario porque al final del día te das cuenta de que tus dones también los tienes que aportar en algún lugar. Tus dones los tienes que poner allá. Yo considero de que mis dones, como ustedes mencionaban, de que los juegos se me ocurren muy fácil y todo eso, sí es verdad, pero considero que mis juegos no son para niños. O sea, de verdad, yo siempre he visto de que mis juegos no son para niños, no son. Lo pueden intentar, sí, pero no está pensado para ti. Porque el chavo, quieras o no, se cae y se levanta enseguida, se soba y ya el niño se cae y llora. Y no es lo mismo, realmente no es lo mismo. Y ya, pues a un adulto, ¿qué le voy a poner a hacer? ¿Qué juego le voy a poner a hacer? Son cosas como esas realmente, pero pues hay personas que pueden trabajar con adultos porque se les ocurre ese tipo de juegos. Hay personas que pueden trabajar con niños porque se les ocurre cómo entretener, cómo enseñar a un niño, que creo que pues en este caso pues no tengo hijos, entonces tal vez desconozco completamente esa parte. Tal vez en un futuro Dios diga, pues ahora te toca aprender esto y pues ya llegaré allá. Pero pues por el momento yo siento que mis dones están enfocados completamente en el área juvenil, precisamente porque pues es el área que me gusta trabajar. Y creo que podemos empezar por allá. Cuando trates de agarrar cualquier proyecto, en este caso los que nos están viendo, nos están escuchando, precisamente de que te atrevas. No tengas miedo a fracasar porque te puedo asegurar que vas a fracasar en alguno. Te va a doler la caída de alguno, pero atreverte a continuar después de es importante, porque al final la palabra dice de que si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Y tenemos que ser conscientes de eso. Nunca nos veamos como que esto es difícil, esto es complicado, esto es imposible, porque pues al final Dios nos ha dado la capacidad para lograrlo. Y lo estamos haciendo poco a poco, con muchos errores, pero lo estamos haciendo. Y eso es importante, porque al final la palabra nos dice y nos invita a precisamente a llevar la palabra, a llevar el mensaje, y creo que motivarnos a continuar, motivarnos a hacerlo. Y si en tu iglesia no lo están haciendo, si donde estés no lo están haciendo y tienes esa iniciativa, inicia. Dios pondrá a las personas que necesites para lo que sea. Dios va a poner a las personas
que necesitas al final del día. Dios quita y pone según sean sus necesidades, según sea la visión que Él tiene. Una de las cosas que creo compartimos todos es que nosotros tenemos un sueño, pero Dios sueña mejor que nosotros. Entonces no tengamos miedo al sueño de Dios, porque si Él lo soñó, es 1000 veces mejor que lo que nosotros nos podamos imaginar. Correcto. Creo que iba a mencionar justamente ese pasaje. A mí me lo dijeron hace muchos años atrás, pero me lo enfocaron más en el verbo, ¿no? Porque decía en busca, que es Mateo 28:19, y decía, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, ¿no? Entonces, normalmente uno lee la parte final y se enfoca en esa parte. Pero en una de las clases que yo tuve hace mucho tiempo decía, la palabra más importante en esto es que dice vayan y hagan. ¿Y qué significa? Que te tienes que mover. O sea, no es me voy a quedar en mi zona de confort, me voy a quedar aquí en donde estoy porque aquí estoy cómodo. Dice ve y haz, que es un muévete, atrévete a hacerlo. Obviamente los primeros pasos no son fáciles porque no es que naces con ese conocimiento. O sea, no sabes cómo moverte, no sabes qué hacer. Pero lo importante es ir y hacer. Y ya de ahí empiezas a aprender. Empiezas a agarrar pues de todo, que en este caso es de la Biblia. Voy a aprender para saber qué voy a hacer. Porque al final de cuentas, pues Jesús hizo lo mismo. Jesús se dedicó a enseñarle a sus discípulos, porque sabía que ellos en algún punto iban a enseñar a otras personas y esas otras personas le iban a enseñar a otras personas. Entonces dedicó su tiempo a enseñarles. Entonces no nacemos sabiendo. Los discípulos entonces tuvieron la información directa, ¿no? Pero nosotros tenemos la Biblia y dice, ok, ya entré, ya me moví, ya hice. No es tan fácil como pensaba, pero ahora me toca aprender y me toca moverme. Y ahí va la pregunta. Creo que todavía tenemos tiempo para hacer una pregunta más. Sí, ya me dijeron que sí. Excelente. 2 horas de podcast. ¿Cuál es la importancia? O sea, yo estaba leyendo en esta parte porque sí, yo quería saber cómo encontrar la visión y todo eso de qué hacer. Y te decía algo muy importante, y es que en el ministerio que tuvo Jesús, ¿el ministerio? Ya lo superó. Ya puedes decir. El 80% de lo que hizo, poniendo así en porcentajes, se lo dedicó a su equipo de trabajo, que eran sus discípulos. Y el otro 20% fue enseñanza a las multitudes. Pero en la mayor parte del tiempo estuvo enseñándole a su equipo de trabajo. Aquel equipo de trabajo que al final empezó a hacer otro equipo de trabajo. Y ese otro equipo de trabajo hizo otro equipo de trabajo. Y hasta que llegamos hasta nosotros, ¿no? O sea, digamos, todos fueron enseñándose hasta que en cada lugar, en toda parte del mundo, hay equipos de trabajo que están funcionando para llegar a la misma visión. Que ustedes, como la experiencia que hemos tenido con Epicentro, ¿cuál creen que es la importancia de tener un grupo de trabajo? Porque sabemos que solos, o sea, con la ayuda de Dios, podemos todo. Pero hay situaciones en donde requerimos un equipo de trabajo. Dios nos envía a esas personas para que también nos puedan apoyar. ¿Cuál creen ustedes que es la importancia de tener ese equipo de trabajo? Pues justamente lo vivimos hace poco en la banda, ¿no? Que por mucho tiempo pues yo era como que el encargado, por así decirlo, ¿no? Hasta hace poco nos dimos cuenta de la necesidad de otras personas. Entonces, a mí de manera personal siempre me ha gustado trabajar solo. ¿Por qué? Porque primero así me acostumbré. O sea, como teniendo el lema antisocial. Exacto, teniendo ese trasfondo antisocial, pues yo odiaba las tareas en equipo. De verdad. Cuando decían, vamos a una tarea en equipo, yo, otra vez a convivir, ¿no? O sea, era muy pesado para mí porque no era fácil llegar, oye, pues estar en tu equipo, ¿no? Me daba pena. Sí, claro. Entonces, era como que, otra vez. Entonces, me crecí con esa perspectiva. Y hasta ahorita como que años atrás lo seguía arrastrando, ¿no? De que porque yo mucho tiempo jugaba solito, comía solito, hacía mi tarea solito. Entonces ahorita el hecho ya de trabajar
con otros jóvenes y que digan, no, más eso que tú estás haciendo, vamos a hacerlo de otra manera, como que, bro, o sea, yo así estoy acostumbrado a hacer y que yo me dé el sí, ¿no? O sea, tengo junta conmigo mismo, ¿no? Y yo apruebo que sí. Entonces, cuando Es súper yo. Entonces, cuando nosotros hacíamos nuestras reuniones y que esto por acá y eso, entonces, como en otras ocasiones lo he dicho y tal vez ustedes creo que en algún punto han llegado, es de que siempre que hemos querido renunciar, ¿no? Yo siempre se lo he expresado a ustedes, que en muchas ocasiones yo he querido renunciar porque como tú dices, te das cuenta de la carga de trabajo, es como que no manches, no voy a aguantar o esto no es para mí. Pero siempre está Dios allá llamándome y haciéndome reflexionar y yo siento que ha torcido mucho mi ego, muy al principio, y eso ustedes lo saben, que eso los he comentado, ¿no? Porque yo era de que, pues, trabajo individual. Porque es más fácil, te digo, tomar mis decisiones yo mismo, hasta preguntando qué quieres tú. Pero hasta este punto, en estos últimos años, me he dado cuenta que, pues, bueno, no me he dado cuenta, Dios me ha mostrado que es necesario que yo conviva con ustedes en este caso, que yo conviva con mi familia, que yo conviva con mis hermanos mayores, ¿no? Los de la iglesia. Porque es en comunidad cuando se crece. No puedo crecer solo. Incluso lo hemos comentado en nuestra iglesia últimamente. Por eso decía Dios que dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y no solo se refería a una pareja, a una mujer, sino en general el hombre no debería estar solo. Y hay muchos versículos que ustedes conocen. Somos seres sociales. Que dicen lo mismo y todas las enseñanzas, de verdad Dios me ha mostrado, me ha puesto a ver tanto en las canciones, en las películas, hay enseñanza de la familia, enseñanza del compañerismo, solo de eso se trata, pero con diferentes cosas. Y ahí es donde me doy cuenta que justamente dándome cuenta en eso, digo, no, tengo que trabajar con ellos, tengo que trabajar con mis amigos. Tal vez no estoy de acuerdo en todo, pero tengo que crecer con ellos. Y como mi mamá lo sabe, en muchas ocasiones dije, mamá, yo me quiero salir de Epicentro, me quiero salir del grupo. Y pues con ella reflexioné y llegué al punto, no, me voy a quedar. Y siento que si me hubiera salido no estaría aquí, no estaría haciendo esto, no conocería a los jóvenes nuevos tal vez, que pues han sido como que una parte importante también en mi vida, ¿no? Entonces le doy gracias a Dios por jalarme los cabellos y por siempre llevarme a su camino. Que al final, cuando como dice Amílcar, no, los caminos de Dios son los mejores, o los sueños de Dios son los mejores. Pero a veces no lo creemos, a veces no, lo que yo creo es mejor. Pero ahorita he comprobado que el caminar con Dios y el dejar que Él me guíe, pues sí, ha sido un camino difícil, pero bonito. No, y aparte yo considero, respondiendo a tu pregunta, que un equipo de trabajo en ese tipo de ámbito es importante porque nos complementamos. Al final, las habilidades, los dones que Dios nos ha dado a cada uno son fundamentales para dirigir un grupo en general de jóvenes, de niños, de adultos. Entonces, justo lo que mencionamos en nuestras habilidades al principio, pues van de la mano con esto. Entonces, cada Todo está planeado. Sí, ya vi, ya ves la inteligencia que mencioné. Al final, todas esas habilidades que Dios nos ha dado las usamos en nuestro ministerio. Perdón por usar ministerio. Y entonces todo funciona de manera muy orgánica, cada quien tiene dirección en ciertas partes, entonces todos en general como Epicentro funcionamos, yo considero que muy bien, por eso están los resultados, por eso es que los chicos siguen llegando, los chavos siguen, o sea, no faltan, se muestra el interés. Ahorita que quieren ir a la playa, entonces realmente vemos pues cómo se ha formado un buen equipo gracias a eso, principalmente gracias a Dios, pero gracias a que nosotros también nos hemos congeniado muy bien en las decisiones que hemos tomado, en las cosas, los proyectos que hemos hecho, entonces todo va de la mano. O sea, una persona, como bien lo dijo el Doc, una persona no puede dirigir un grupo solo. O sea, necesitamos complementarlo. El cuerpo necesita de sus diferentes órganos, diferentes partes. La misma cualquier grupo, cualquier iglesia. No solamente una persona, es diferente grupo de personas, diferentes personas guiadas por Dios, que nuestro principal objetivo siempre sea el de glorificar a Dios, porque para eso estamos en este mundo, para darle la gloria a Dios. Entonces todas nuestras acciones, todas nuestras decisiones como equipo se complementan y encaminadas siempre en justamente eso, darle la gloria a Dios. Amen. Amen.
Cada vez que dijeron ministerio lo van a mutear ahorita. Ministerio. Creo que yo aprendí, bueno, Dios me enseñó de una forma muy curiosa el que solo no se puede, ¿no? Estuve yo en algún punto dirigiendo a jóvenes también antes de entrar en Epicentro. Y llega un punto en donde te desenfocas. Muchas veces te desenfocas. Y la principal razón del desenfoque puede ser el desánimo, como bien menciona Emma. Ves que o sientes que es demasiado para ti lo que estás haciendo. Y también puede ser el que te jactas de lo que está pasando. O sea, todo lo que sucede, si está yendo bien, empiezas con el ego de decir, pues yo lo estoy haciendo bien, ¿no? Y olvidas ese enfoque que es la alabanza para Dios, exactamente. Que, olvidas el enfoque que es Dios y te centras más en tus propias cosas humanas. A mí me pasó. En algún punto yo me sentía así muy, no sé cómo decir la palabra, muy altanero. El grupo juvenil en el que yo estoy liderando, que cabe recalcar que no tenía un equipo de trabajo completamente formado. Entonces, eso hacía que cuando algo saliera bien, yo decía, bueno, pues es porque yo moví los hilos. Y yo hice todo mérito, exactamente, para que saliera como salió. Gracias porque, a yo. Porque no hay equipo de trabajo. Y no habían dificultades. O sea, estaba yendo todo bien. Y en ese tiempo, cuando todo va bien, es cuando mayor riesgo dices de desenfocarte, porque ya pierdes el objetivo y te vas hacia el lado en donde yo estoy haciendo las cosas bien. Tomas todo muy a la ligera. ¿Qué pasó? Pues creo que lo que generó mayor enseñanza a la gran mayoría de la humanidad, llegó COVID. Y a todos, yo creo que a todos les dejó una enseñanza en múltiples aspectos de su vida. En el trabajo, en su vida personal. O sea, a mí fue en el trabajo, mi vida personal, mi vida familiar. Y en mi vida con la iglesia. Con los jóvenes. ¿Qué fue lo que sucede después del COVID? Que ya no hay nadie, o sea, nunca nadie volvió a regresar. Y una de las cosas que yo me jactaba mucho es que están allá porque yo les enseñé y están ahí por eso. Y después de que sucede toda la pandemia, las iglesias empiezan a reabrir, no existe juvenil. Y lo primero que hace la iglesia es, oye, dile a tus jóvenes, ¿no? Y cuando yo quise decir a los jóvenes ya no estaban. Ya habían ido por otros caminos. Entonces, a mí me pegó y dije, entonces no era... Ajá, exactamente. Lo que yo hice, o sea, se fue así. O sea, muy, muy, muy rápido. Es que ese sí tú lo hiciste, bro. Si lo hubiese hecho Dios. Exacto. Sí, claro. No se desaparece. Sí, así es. Lo que yo hice, lo que yo decía que yo hice, pues así, o sea, se fue. Entonces, fue cuando empecé a replantearme lo que realmente estaba viendo, porque no regresó nadie, incluyéndome a mí. O sea, incluyéndome a mí. Yo no regresé. Y empecé a replantear las cosas. Y dije, ¿qué está sucediendo? O sea, que este golpe de realidad de qué estás haciendo. ¿Por qué te jactas de cosas que no son tuyas? ¿Por qué agarras esos logros que no son tuyos? Y esos objetivos no son para ti. Entonces, yo dije, tengo que reenfocar lo que estoy haciendo y empezar a hacer algo para Dios. O sea, regresar a donde yo inicié, que es esa primera emoción de querer cambiar, ¿no? O sea, tener el liderazgo porque quiero que la gente se acerque a Dios y quiero hacer discípulos. Y esa primera emoción que con el tiempo se acabó, tengo que retomar y continuar. Y fue cuando empieza las invitaciones de cuando la primera vez que nos juntamos, antes de que llegara pandemia y todo eso, nosotros nos juntamos aquí en la iglesia y decíamos, vamos a hacer un grupo, que fue como empezó a salir Epicentro poquito a poquito. Y ya de ahí fue como que, ok, tengo que empezar a modificar la visión que yo tenía, que no era la correcta, y empezar a seguir la visión que tiene Dios de mí. Entonces,
para cerrar el tema, porque pues hay muchas cosas que podemos sacar de todo esto, o sea, hay muchos temas, hay muchas experiencias que cada uno tiene, hay experiencias buenas, hay experiencias malas, hay muchos aprendizajes, pero creo que hay gente que nos va a ver, porque este video no ha salido, pero cuando salga, hay gente que nos va a ver y va a decir, ¿cómo sé en mi momento? Tal vez yo ahorita me siento como se sentía el Doc, ¿no? O sea, me siento bien porque todo está yendo bien. Pero hay algunos que es que no está saliendo. O Como yo esperaba. como yo esperaba, exactamente. Es más difícil de lo que pensé. Y nos ha pasado. Como bien lo dijo Emma, muchas veces hemos querido decir, ya no quiero continuar. ¿Qué le dirían a esas personas? O sea, en base a su experiencia, ¿cómo puede una persona saber que se está desenfocando? Y de qué manera intentar buscar otra vez el enfoque. Porque pues una vez que nos desenfocamos, creo que es un poquito pues complicado si nuestra visión no está en Cristo. Entonces, ¿qué podrían decir ustedes en base a su experiencia? Creo que el Espíritu es clave también aquí. El Espíritu es la única persona de la Trinidad que te va a hacer responsable de lo que haces. Y te va a dar a conocer, oye, hey, te estás desenfocando. Porque si tú no tienes a Dios, si tú no tienes el Espíritu, no te vas a dar cuenta. O sea, jamás. por más de que venga Moy y me diga, oye, mamá, mira, te estás desenfocando, no te das cuenta ni en que te golpeen. Súper cegado. Solamente por la gracia de Dios y porque el Espíritu está en ti, te das cuenta de tus errores. Y en este caso tú lo has reconocido y es porque el Espíritu estaba en ti. Aunque no lo estabas trabajando, aunque no eras, ahora sí que en tu mejor momento, pero el Espíritu estaba en ti y te hizo ver tu realidad, te hizo ver tus errores, ¿no? Así como los míos. Entonces una parte clave es desde que ustedes se sientan mal, desde que ustedes tengan esas dudas, es porque el Espíritu está haciendo su trabajo, es porque el Espíritu está trabajando en ustedes. Entonces es clave eso para mí, ¿no? Porque fuera de eso, yo siento que no hay otra manera que te des cuenta. Entonces, si hay algo de este mensaje que está tocando tu corazón y si eres un líder y te está haciendo ver que hay algo mal en eso, es porque el Espíritu te está queriendo mostrar algo. Simplemente es hacer silencio también. Porque muchas veces somos de hablar y cuando estamos orando, orar, pedir y pedir. Pero muy pocas veces tenemos esa disciplina del silencio. ¿Cuántas veces hemos orado y nos hemos callado en silencio? Así de que tratar de escuchar a Dios. Siempre somos muy de hablar y de pedir las cosas a Dios. Pero hay algo que sucede en Elías, cuando Elías, después de que suceden los profetas, Dios visita a Elías y cuando dice, ¿estaba Dios en el fuego? No, dice. ¿Pasó un gran terremoto? ¿Estaba Dios en el terremoto? No. Pasó Dios en una brisa pequeña y susurrante. Ahí estaba Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios está en el silencio. Dios incluso lo dice la Biblia, ¿no? Tu Padre que te escucha en lo secreto te recompensará en público. O sea, ¿qué quiere decir? Eso tiene que ver una parte de tu intimidad con Dios. Entonces, una vez que ya tú sepas o veas que estás desenfocado, es pedirle la dirección a Dios. Porque yo en muchas cosas que he pasado, sí le he pedido la dirección a Dios. Porque yo siempre le digo a Dios, yo soy inmenso, que no veo Dios. No veo mi error. O soy tan orgulloso que no veo mi error. Muéstrame. Y puedo ser honesto con ustedes, que han habido muchas ocasiones donde Dios me ha mostrado mi error. De alguna u otra manera. Hasta cuando lo veo digo, ay, me siento tan aliviado y tan agradecido con Dios porque me hizo mostrar mi error y ver qué es lo que necesito cambiar. Entonces, es orar a Dios y que el Espíritu te muestre tu error. Y ahora sí que ya viene la parte difícil, podría decirse, que es pues combatirlo con Dios. Confrontarlo con la ayuda de Dios. Como yo les dije, algo que me pasó a mí es que siento que Dios destruyó mi ego y todavía tengo ego por delante, ¿no? Pero en muchas partes Dios ha destruido mi ego y me ha hecho reconocer y me ha hecho como que así para abajo y me ha hecho decir y reconocer que solo no puedo. Claro. Porque antes me creía autosuficiente. Me creía que Emma puede hacer todo. Pero Dios me hizo ver que no puedo solo. Y eso me costaba decirlo. O me costaba incluso decir que Adrián tiene una mejor idea que yo. Uh-huh. ¿No? Entonces todo eso yo siento que ha sido difícil para mí. Porque de verdad yo les puedo decir que tuve pláticas con mi familia de que ya no aguanto, que ya no puedo. Pero
el Espíritu me ayudó y me puso en mi corazón el hecho de ser sumiso también a Dios. Porque es algo que también he platicado con ustedes, que la sumisión es una parte importante, o fue una parte importante de mi vida. Porque ¿qué es lo contrario a no ser sumiso? Es hacer tu voluntad. Pero hacer sumiso a Dios es confiar en que no estás de acuerdo, en que tal vez según tú tienes una mejor idea que tus amigos o que Dios, pero la aceptas. Es como así, ok, está bien, vamos a hacer lo que dices. Siento que eso para mí, ahorita sí lo puedo decir con felicidad, pero hace unos años no. Lo pensaba con dolor. Pero el hecho de ser sumiso a Dios me ha ayudado mucho. Que sí hay muchas cosas que tengo que trabajar todavía, sí, pero al menos en esa parte del ministerio que pregunta Adrián, pues sí, el hecho de ser sumiso ha sido clave para mí. Entonces yo creo que es ser guiados por el Espíritu y ser sumiso a lo que Dios quiere para ti. Lo resumiste muy bien. O sea, igual realmente simplemente es eso. O sea, no hay otra forma en que nosotros nos demos cuenta más que el Espíritu Santo. O sea, no hay forma de que tú en tu propio pensamiento jamás vas a notar algo mal, a menos que Dios te lo haga saber. Obviamente sí hay ciertos factores como de que, ok, si ya estás viendo que tu enfoque está más en generar o en tener más gente y no tanto de que la gente que tienes que aprenda, son ciertas cosas que puedes notar tú de que, ok, tal vez no estoy yendo del lado correcto, pero al final esas situaciones las vas a notar a través del Espíritu Santo. O sea, tú en tu propia mente no vas a decir un día, ay, creo que estoy mal enfocado. O sea, no, realmente es Dios quien nos da el discernimiento a través del Espíritu Santo. Entonces es solamente eso. Todo lo que dijiste, concuerdo, por dos. De hecho. ¿Algo más que Muchas decir? veces Por tres. esa información, muchas veces esa información llega a través de las personas, aunque parezca que no. Llega a través de tus buenos amigos, llega a través de tus padres, llega a través de tu pastor. Y es importante hacerle caso. Al final, como mencionaste, Emma, de que la crítica constructiva, el doc lo mencionó. No, De que era yo. es que el doc Y esa ella lo mencionó. la crítica constructiva, de que muchas veces, aunque parezca dolorosa, creo que todas las críticas son constructivas. No hay críticas malas realmente. Siempre le he dicho de que ve de ejemplo a todos, y lo que veas mal, no lo hagas, pero tómalo de ejemplo. Ve lo que no debes de hacer. Y eso es importante también, que nosotros, pues como personas, lo veamos y de que nos atrevamos a decir, sí, cierto, la ando regando, y gracias por hacérmelo saber. Gracias. Voy a ya terminar el podcast con esta No, ¿ya? reflexión. ¿Cómo que lo vas a terminar? Ya, ¿Tan rápido? Ya. 7 horas ya pasaron. Ya llevamos 1 hora 20, Ya creo. tardaron mucho. Entonces, voy a terminar con esa reflexión que dice que cuando Jesús reunió a su equipo, eligió a personas a las que nosotros dudaríamos mucho en delegarles la misión de continuar la tarea. Hombres comunes, sencillos, sin grandes cualidades, quienes incluso estando en el tramo final del ministerio de Jesús, cuando tenían que estar despiertos, se durmieron. Cuando tenían que estar al lado de Él, lo abandonaron. Cuando tenían que demostrar que conocían a Jesús, lo negaron. Pero aún así, Jesús depositó en ellos toda la confianza y los ayudó a cambiar. Y así, con el correr de los años, ellos fueron paso a paso, persona a persona, llevando las buenas nuevas de Jesús. Y al final de sus días, la mayoría de ellos murió expandiendo el Evangelio. Y creo que es una maravillosa manera donde Jesús nos enseña lo que es ser y hacer discípulos. Entonces, Qué bonito. pues vamos a acabar ya. Muchas gracias por habernos escuchado, por haber estado en el podcast y por ya acompañarnos 13 podcasts. Entonces, pues sigan en las redes sociales, ahí van a aparecer en las pantallas, y pues agradecerle a Dios principalmente por la oportunidad que nos da siempre de estar aquí. Y también agradecerle al estudio Alfa y Omega porque nos permite también utilizar las instalaciones para seguir haciendo este podcast y también dar su tiempo para estar aquí con nosotros. Así que, chico, gracias. Y pues nos vamos despidiendo. Pues muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos. Adiós.